creo que estas actitudes de compromiso con las multitudes, la ciudad y el campo, como mismo lo decía, es una cuestión que hay que rescatar en el joven Basadre. Asimismo, aprovecho esta tribuna para manifestar una cuestión presente, amigas y amigos. Porque la historia no es pasado. La historia, toda historia, como decía Rocher, es historia contemporánea. Y eso lo entendió bien Basadre. Aquellos que solamente se quedan en el pasado no pasan de ser anticuarios sociales. Quienes amamos la historia, amamos el presente. Y porque amamos el presente, tenemos que pronunciarnos sobre el presente. Porque si no seríamos lo que decía el historiador Carlos Lazo, inhistóricos. Es decir, aquellos intelectuales o historiadores que estudian el pasado, que investigan el pasado y nunca se pronuncian sobre el presente. Es más, desligan las cosas del pasado del presente, cuando sabemos que el presente es producto del pasado. Bajo esa perspectiva crítica que nos enseñaba el viejo maestro Jorge Basadre, quiero reflexionar sobre la casa y la biblioteca Basadre, que es una preocupación generalizada de los pobladores, autoridades e intelectuales de Tacna. La casa Basadre, que está abandonada, literalmente abandonada, de igual manera la biblioteca Basadre, pero no nos causa ninguna extrañeza, quienes estamos comprometidos con las cuestiones intelectuales y culturales de Tacna. La casona Basadre, amigas y amigos, el propietario es el Banco de la Nación. La biblioteca Basadre, el propietario es el gobierno regional de Tacna, que le compró a los herederos de Basadre. Dos instituciones, con el respeto que me merecen las mismas, que no tienen como función, que no están formados ni capacitados los hombres que manejan esas instituciones para dirigir la casa Basadre ni la biblioteca Basadre. Esas instituciones estatales, o esos bienes estatales, tienen que ser manejadas por instituciones, también estatales, pero culturales. Y propongo desde esta hora, y además porque hay la voluntad política e institucional de la Universidad Nacional Jorge Basadre, de asumir ese reto, de asumir el reto de direccionar, dirigir la casa Basadre y la biblioteca Basadre, que están unidas, que son uno solo. Y hay un antecedente. ¿Qué es un antecedente? Hay dos antecedentes. Es el caso de la Universidad de San Marcos y el Instituto Raúl Porras Barnechea. Raúl Porras Barnechea murió en 1960. Y en 1964, los herederos de Porras Barnechea fue un condiscípulo de Basadre. Perteneció a esa élite intelectual de los años de la generación del centenario de la Universidad de San Marcos. Basadre, Porras Barnechea, Manuel Giabasto, Lizardo Sánchez, Víctor Loya de la Torre, etc. Porras Barnechea, es decir, mejor dicho, sus herederos de Porras Barnechea donaron la casona a la Universidad de San Marcos y donaron la biblioteca de Porras Barnechea y todos sus bienes. Y la Universidad de San Marcos, como ente de cultura superior, constituyó, fundó y creó el llamado Instituto Porras Barnechea, que hoy en día se ha constituido una de las instituciones de cultura superior y de humanidades más importantes del Perú. ¿Quién lo maneja? La Universidad de San Marcos. Pero no solamente en el campo nacional, estatal, que es parecido, porque la Casa Basadre es del Estado, Banco de la Nación. La Biblioteca Basadre es la Gobierno Nacional, Estado. La Universidad Nacional, Estado. Es decir, tres instituciones del Estado, que sí es viable la transferencia para que esa universidad, para la cual cumple una función de educación humanística, ¿no es cierto?, pueda dirigir esta casa Basadre y darle la relevancia que se merece. Pero también hay un caso, hay un antecedente. La Pontificia Universidad Católica del Perú y José Larriba Agüero y Osma. José Larriba Agüero y Osma fueron uno de los más grandes intelectuales que también produjo el Perú, un magnate, un aristócrata limeño, que antes de su muerte donó su casona y todos sus bienes y sus propiedades inmensas. Donde funciona hoy en día la Universidad Católica es justamente en una de las haciendas que tuvo José Larriba Agüero y Osma.
y donde funciona, y en la casona de Ribagüero, que también le donó la Universidad Católica, hoy en día, amigas y amigos, funciona el Instituto Ribagüero. Al igual que Porras Barnechea, una de las más grandes instituciones culturales del Perú. Ahí funciona el instituto. ¿A partir de qué? De la donación de Ribagüero hacia la Universidad Católica, y la Universidad Católica dirige acertadamente esa casona, su biblioteca y todos los bienes que le transfirió en vida José de la Riva Agüero. Y con esos antecedentes, creo fehacientemente que la Universidad Nacional Jorge Basadre tiene la responsabilidad de asumir el destino de la Casa Basadre y de la Biblioteca Basadre, para paralizar ya de una vez la pérdida de libros, que ya suman decenas de pérdidas de libros. Y eso es inconcebible. Le costó mucha plata al gobierno regional, tanto así que $250.000. Aunque Porras, sus herederos donaron, lo mismo que Ribagüero donó todos sus bienes, pero en fin, eso es como una cuestión anecdótica. Asimismo, quiero manifestar que nada es eterno, solo el cambio. Hay muchas personas que tienen una concepción metafísica de la vida y de la historia y quieren paralizar los grandes cambios en el campo económico, social, político, histórico. Se habla de nuevos contextos, siempre van a haber nuevos contextos. Solo el cambio es eterno. Bajo esa perspectiva, también se plantea desde la Universidad Nacional Jorge Basadre, la primera y más prestigiosa universidad de Tacna, que recoge y en la que estudian los hijos de la pequeña burguesía y del pueblo más humilde de nuestra sociedad, es decir, los más inteligentes y estudiosos y sacrificados. Planteamos que bajo la luz de don Jorge Basadre se debe crear la Facultad de Ciencias Sociales en nuestra universidad. Crear la Escuela de Antropología, de Geografía, conllevar a una creación de una facultad científica de estudio de la sociedad, tomando en cuenta que estamos en términos geopolíticos en un sitio de frontera, Chile-Bolivia, y vista desde la perspectiva de la defensa nacional. En Chile, en Arica, en la Universidad de Tarapacá, existe la Escuela de Antropología, y ellos nos estudian. Los chilenos desde su Facultad de Ciencias Sociales y Antropología nos estudian la cultura y el devenir histórico de Tacna. Nosotros tenemos que dar respuesta a esto, y la creación de estas ciencias sociales en la perspectiva de la defensa nacional, interaccionado con las Fuerzas Armadas, que cumplen un rol capital en nuestra sociedad. Queremos también firmar una especie de pacto social. La universidad está al servicio del cambio y de la transformación, con nuevos aires a través de su representante máximo, que fue ungido por las masas y el movimiento estudiantil, Adilio Portela. Desde esta hora lo exhorto, y exhorto también a las autoridades regionales, municipales y locales, para que plasmemos esta facultad y a su vez crear un instituto de estudios de Chile. Así como ellos nos estudian, nosotros también estudiarlos a ellos. En suma, a través y bajo la inspiración de don Jorge Basadre, ustedes que representan el poder fáctico y formal de la sociedad, y nosotros como universidad, como sociedad civil, como grupo de presión, como institución que cultiva la ciencia, pero con conciencia, y que nada de lo humano nos es ajeno, quedan las ideas planteadas. Muchas gracias.